Hola a todas y a todos. Hoy les traigo un nuevo video de esta sección que tanto me gusta de este canal, que es el Iceberg Argentina. Como se acuerdan del video de TikTok, yo les dije que iba a ir hablando de los personajes de esa red social más en profundidad en otros videos, y siento que con todo el bardo que estuve estallando de WP en el último tiempo, es un gran momento para hacer la biografía de Albere. Nos vamos a enfocar muchísimo más en el bardo de WP, no me malentiendan, no nos vamos a frenar un montón en todos los demás bardos que tuvo, pero si los voy a ir nombrando. Ustedes saben lo que a mí me encantan estos personajes de redes sociales, así que tuve que ponerme a investigar un poco más sobre ella para hablar de este bardo, no podía hablar solo de esto. Vamos a empezar con este video. Albere para personas con trabajo. Alma Berezowski nació el 8 de septiembre de 2004, tiene 21 años. Vamos a hablar un poco de Albere antes de la fama. Ella contó en unas entrevistas que empezó a trabajar desde los 12 años. Creo que desde mis 12 años. ¿De qué trabajabas? Y en el negocio de mi papá. Para pagarse sus cosas. Y también contó que ella había arrancado originalmente a los 14 años en Musical.ly, dejando los videos en privado. Según la mamá, en mayo de 2019. ¿Cuándo comencé en TikTok? En mayo del 2019. ¡Correcto! A los 15 años, ella decidió empezar a subir videos a TikTok y le empezó a ir bien. Encontré en algunos comentarios, porque obviamente yo no la conocía en esta etapa, que ella medio que se hizo conocida por hacer videos pidiendo un cobayo. Pero bueno, según ella, al principio era algo por diversión, un hobby, porque también ella estaba estudiando en el colegio, hasta que a los 16 ella ya lo empezó a ver como un trabajo cuando empezó a monetizar en YouTube. Porque sí, al principio ella era bastante popular en YouTube. De hecho, si vas a su canal de YouTube, sus primeros videos tienen demasiadas vistas. Y también hacía streams en Twitch que le iba muy bien. A ella realmente le fue muy bien al principio. Según ella, la razón de esta popularidad con su canal de YouTube fue porque justo se lo armó en cuarentena y ella subía videos al estilo de 24 horas en mi casa en cuarentena. Cuando arranca la cuarentena, creo que los primeros días vos subís un video de 24 horas en cuarentena. Fue mi primer video de YouTube. Ese fue tu primer video. Claro, como todos estábamos al pedo, ese era realmente el boom para meterte si querías ser influencer, porque todo el mundo estaba mirando contenido a las 24 horas y ella la pegó así. Mismo ella contó que al mes de hacerse el canal de YouTube ya había alcanzado los 100K. Al año y medio ya llegó al 1.000.000 de suscriptores. Aprovecho esta parte para decirles, si miran mis videos y no están suscriptos, suscríbanse, se los agradecería un montón. No es una obligación igual. Pero bueno, todo le estaba pasando demasiado rápido. Se estaba siendo reconocida demasiado rápido mientras estaba en el colegio. Al principio también una persona muy importante en sus videos era su mamá. Su mamá aparecía bastante en sus videos, teniendo videos donde le hacía preguntas sobre ella misma. Y también fue una de las primeras cancelaciones de Albere, porque habían streams en los que se veía que se agarraban a los pelos, como que no se llevaban muy bien. Y era que me tiraba el pelo cuando me hacía la colita. ¡Ay! ¡Pero todo me duele! ¡Horrible, no, horrible! Tenían una relación un poco complicada, por lo menos a lo que se veía en el público, y contó que su mamá, después de un rato de que ella ya se había hecho conocida, quiso dejar de aparecer en sus videos porque no le gustaba mucho la exposición. A eso también se le sumó que Alma o Albere se había ido a vivir con sus amigos de ese momento, que sus amigos más reconocidos de ese momento eran, por ejemplo, Yara. Yara es una de sus amigas más antiguas, que aparece en todos sus primeros videos y streams. Según Albere, a su papá no le interesaba mucho lo que ella estaba haciendo con internet porque él trabajaba literalmente, pero que su mamá la apoyaba bastante porque veía que esto era algo que realmente le estaba dando trabajo a su hija. Y ahora empiezan los lores. Albere no se hizo solo conocida por hacer videos de 24 horas en cuarentena. Una de las cosas que caracteriza mucho a Albere, que si entraron en este video creo que sabrán, son sus polémicas. Y sus polémicas suelen estar muy arraigadas a sus relaciones afectivas con los hombres. No todas, pero sí varias, y vamos a empezar por una de las primeras, que fue la que en realidad lanzó a la fama a Albere, fue la de Fer Zazu, su primer novio público, porque en realidad ella había contado, sí, me vi muchas entrevistas para hacer este video, que su primer novio era uno que se llamaba Facu, y la mamá hasta llegó a nombrar a uno que se llamaba Benja, que había tenido en 6º grado, pero bueno, digamos que su primer novio era uno que se llamaba Facu, que cuando Albere hizo un Next con Brunei
Brunelger, sí. Este es el tipo de contenido y este es el tipo de juntas de Albere, Brunelger. Apareció el primer noviecito. Él fue mi primer novio de la escuela y hacíamos videos en Estamos YouTube los tres, los cuatro, éramos un grupo. Y no me superaste. Bueno, no importa. Él fue el primer novio viral de Albere, Fer Sasu, otro TikToker. Creo que era TikToker, la verdad no me puse a ver la biografía de él. Que oficializaron su relación en 2020. Según ella, ellos estaban hablando desde antes, hasta que finalmente se conocieron e hicieron un video de YouTube al respecto. Y lo que era muy viral de ellos dos era que cortaban y volvían todo el tiempo. Y cada vez que cortaban era un escándalo. O sea, vos buscas Albere y Fer Sasu en YouTube y te aparecen 6 videos con 1 millón de vistas de 2 horas de ellos dos hablando de lo que había pasado entre ellos. Albere tenía, por ejemplo, un vivo donde estaba con su amiga Yara, donde ella contaba durante 1 hora y media todo lo que le había hecho este chabón, que claramente a mí no me interesa. Si quieren saber qué le hizo este chabón en 2020 cuando tenían, no sé, 16 años, vayan a buscarlo a YouTube. Y de esta relación nació un video muy viral de Albere, que es el de ella con una coronita cantando la canción de Tomate el palo, que ahora cada vez que alguien de su círculo o ella misma corta con su novio, siempre suben un video con esa canción. Me encanta lo que lo están arrastrando. No tenía razón, me decían mentiras de amor, me salvaste bien el corazón, y ahora todo me duele un montón, simulaste una separación, la sala de dos en nuestra habitación, la besaste en nuestra boca, te brota y te mata en mi colchón. No importa todo lo que dijo Albere en ese momento porque después volvieron. Y después volvieron a cortar, porque ahí sí, Albere se enteró que este Fer Sasu la había cagado, que se llama Reina, que también es otra TikToker, y al mismo tiempo ella se enteró de esto en un streaming de El Picateta del Bailando. Imagínense, ya en 2020 el Bailando era completamente Picateta. Picateta significa algo que vos pensás que es súper importante, pero en realidad a nadie le importa. Bueno, ella se enteró en vivo y fue como un momento. Es que me acabo de enterar una cosa y estoy un poco nerviosa. ¿Qué pasó? Ahora, acá nos encanta el chisme. Me acaba de mostrar un video y tipo me quedé en shock y como que quedé temblando. Tu ex, Fer Sasu, conocida. Hay personas distintas y me dijeron, no, te tengo que mostrar algo. Yo me quedé así, ¿eh? Y me mostraron tipo un video muy comprometedor. ¿Qué No digas quién. ¿Qué sería el problema si ustedes dos ya cortaron? Con la persona que tipo, viste que te dicen, ay, no, nada que ver. Tipo, nada que ver, esa es la bronca. Siempre lo mismo. Con su otra ex se lo vio. Renata. Pero tu olfato no falló. ¿Qué decís? Pero yo tipo ya lo intuía desde hace mucho tiempo. Yo ya en mi mente ya estaba todo procesado. Bueno, era medio obvio igual. Y lo más gracioso es que obviamente pasaron, no sé, 3 años, ya pasó por 3 relaciones más Albere, y ellos hicieron un video contando que habían vuelto y a la semana volvieron a separarse. Fue todo muy random. Les pintó volver de nuevo una vez más y después cortaron definitivamente. Aunque él es un personaje muy recurrente en los bardos de Albere, así que lo vamos a escuchar mucho. También por eso se los estoy explicando, ¿no? En su momento, algo que me pareció muy gracioso, en una entrevista ella dijo que a partir de esta relación aprendió a que las cosas tenían que mantenerse en privado. Lo dudo. En 2021, después de este Fer Sasu, empezaron a relacionar a Albere con un streamer / TikToker que era muy lindo. Es muy lindo, que se llama Hero Liker. Si vieron mi video de Casi Algo, ya van a saber de qué estoy hablando, pero este es el Casi Algo eterno de Albere, porque nunca oficializan que son novios, pero siempre están ahí, tipo, él nunca se va. Al día de hoy sigue existiendo. Les voy a explicar un poco de él. Según Albere, ellos dos se conocieron a los 2 meses de que ella se había separado de este Fer. Siempre negaron al principio ser pareja, siempre decían que eran amigos, pero según Albere, después de un rato se empezaron a gustar. De tanto decir que eran amigos, nada, terminó pasando. Como ella todavía estaba sanando de su anterior relación con Fer, lo dejó básicamente en un casi algo y medio que nunca oficializó con él. Terminaron peleándose por esto, supongo, o sea, se separaron por esto. No funciona al principio. En 2023, Albere empezó a decir en streams y en TikToks que Hero Liker la había, o daba a entender en realidad, la había bloqueado de todos lados. Y todos dijeron, se repudrió mal. Y vos fíjate. ¿Por qué Jero me bloqueó de todos lados? Porque además este es el pibe que, como es tan lindo, siempre todas las fanáticas de Albere dicen que vuelva con él. Tipo, cada vez que pasa algo, dicen que vuelva con él, y me mata que las fanáticas alimenten el eterno casi algo que van a tener estos, porque siempre vuelve a él por alguna razón, pero nunca terminan siendo la pareja oficial, pero siempre vuelve a él. En 2023, después de que ella dijera que la había bloqueado, parece que se arreglaron. No sé si fue antes o después, yo creo que fue después, pero esto me destrozó cuando lo vi. Hizo un video con este Fer Sasu
Y Jero Liker diciendo, la nueva, la ex. La nueva, la ex. Un poco genial. Pero en 2024, que a todo esto Albere estaba de novia, se pudrió todo de nuevo con Jero. Salió a la luz que Jero empezó a salir con Madison Seghetti, no me acuerdo cómo es el apellido, pero Madison. ¿Quién carajo es Madison? Me encanta que yo estoy abriendo lores para todos lados. Madison es una TikToker que se hizo conocida porque estaba en secreto con Lautigram. Igual que Jero, ella era la relación oculta de Lautigram porque era menor de edad. Vamos a decir las cosas como son. Era menor de edad cuando estaba con Lautigram, entonces Lautigram nunca lo oficializó como la novia, pero en realidad ella contó que estuvieron 3 años juntos. ¿Se acuerdan del video de la China Suárez? Bueno, ella era la novia de Lautigram cuando la China Suárez la fue a patotear en un boliche, porque después ella se puso con Lautigram. Un loco todo esto, pero bueno, cuestión, ellos dos empezaron a salir y Madison era amiga de Albere, entonces se empezaron a pelear porque medio que la estaban tratando de Tatiana, de que la había robado el novio, pero Albere ya estaba de novia, entonces se empezó a armar todo un bardo en el que obviamente había lados. Albere dando a entender que se sentía un poco traicionada por Madison porque era su amiga y estaba saliendo con su eterno casi algo, que igual la reentiendo porque reduele, o sea, una amiga no puede salir con tu eterno casi algo. Algunas personas le decían a Albere que lo suelte a Jero, que era como no estaba con él y tampoco quería que estuviera con otra persona, que un poco tenían razón. Y también Albere se empezó a pelear con una amiga de Madison que se llama Primora, porque Primora empezó a tirar tweets diciendo que era una ridícula, básicamente por estar quejándose de que el ex tenía novia cuando ella estaba de novia. Esto es increíble, yo ya me metí mucho en este rabbit hole. Primora o Madison subieron una historia que estaban en un boliche y en la historia aparecía Renata, la mina con la que había cagado Fer Sasu a Albere. Se entendían las señales de guerra femenina. ¿Qué pasó con todo este bardo? Obviamente Albere se arregló con el macho, pero nunca se terminó arreglando con Madison. Ella dijo hace poco que estaba todo bien, pero que nunca se habían sentado a hablar después de todo lo que pasó. Pero me dio que eso nunca pasó, no se arreglaron, solo se arregló con Jero. En 2025, Albere y Jero se volvieron a mostrar juntos en streams y en TikToks junto con Maga Segio, que no sé por qué no la escribí en este pizarrón, igual no es tan relevante lo que voy a contar. Maga Segio es otra TikToker que es amiga de Albere. Ella tiene un lore aparte, un bardo aparte con su ex Jorgito Barrio Nuevo, me maté ese nombre. Básicamente Jorgito Barrio Nuevo es el Jero Liker de Maga Segio o el Fer Sasu. La verdad no estoy muy metida en ese lore, pero es como el ex con el que vuelve constantemente. Y en 2025 subieron un TikTok ellos 4, Maga Segio, Jorgito Barrio Nuevo, Albere y Jero, poniendo algo de 2x2, como que estaban juntos básicamente. Albere y Jero en 2025 hasta se dieron un beso en vivo. Me puse un poco celosa, la verdad. Está muy lindo. Pero bueno, ellos después no aparecieron mucho más juntos, como que se volvieron a distanciar hasta que estalló todo lo del WP, que es la pareja más reciente de Albere, ya vamos a hablar de él, no se preocupen. Y algunos notaban que Jero le tiraba indirectas a Alma, o algunos flasheaban que eran indirectas hacia ella, y hasta descubrieron que él estuvo en el mismo espacio con Albere porque en unas historias de Instagram, creo que era por el cumpleaños de Wari, ya vamos a hablar de Wari, se lo veía a él y a Jorgito Barrio Nuevo en el mismo lugar que ella y que a Maga Segio. Ya vamos a hablar más en detalle de esto porque es importante para la historia de WP, pero bueno, algunos descubrieron esto, como que ellos ahora se volvieron a ver supuestamente. Literalmente un eterno casi algo, me da mucha risa que sea tan público, encima que vuelvan y se vayan todo el tiempo. Acá llega una etapa que creo que no muchos conocen de Albere, que ella hizo música con Omar Varela, el hombre que cagó a básicamente todo lo de la escena del trap en su momento. Por culpa de él no lo pudimos hacer, porque claro, el chabón agarró y nos cagó a todos y tiene todos los masters de todas las canciones. Es un hijo de remil, mirá. Con respeto a la mujer. Pero también hizo temones, solo que Albere hizo un tema que se llamaba Una Copa, que tuvo muchas vistas. También hizo uno que se llamaba Lento, y ella dijo que no siguió con su carrera por algo de una polémica, la verdad no tengo ni idea. En su momento creo que lo había dicho en el stream de Brunenger o en el de Oki. Ella dijo que iba a hacer más música, nunca más hizo música. Todos prueban a hacer música en algún punto, así que tampoco me sorprende, pero bueno, hizo música. En 2021, Albere empezó a salir con El Salas. El Salas es un cantante
de RKT, como el WP. Ya vamos a ver qué tienen que ver ellos dos. Pero bueno, en 2021 lo de Alberé y Salas no era algo súper oficial. Como que sí se mostraban un poquito tirándose onda juntos, pero no era súper mega oficial. Y en 2022 de esta relación salió, por ejemplo, este video. Cuando ella se acueste con el Sala, me lo va a decir a mí. ¿Sabés? Yo me voy a enterar que se acostó con el Sala. Y no hables pelotudeces porque el Sala es amigo de ella. Entonces no hablé boludeces. En el medio de la relación con el Salas, ella empezó a salir con un chabón que se llamaba AK420. Yo amo las elecciones de Alberé porque es literalmente mis elecciones en la vida, pero ella con pareja. Yo no puedo creer que veas a estas personas y digas, ay sí, es mi futuro novio. De hecho, yo me vi, mientras jugaba en Minecraft, todo el Next de Alberé en el canal de Bruninger. Y de la nada me di cuenta por qué elige tan mal a las parejas, porque realmente era un loco la gente que ella elegía en ese Next. Pasa entonces. Pasa. Bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le damos la oportunidad. Bueno. Le damos la oportunidad. ¿Qué pasa? Pasas. Pasa. Este AK420 medio que era algo que nunca habían oficializado. Yo supongo que habrá sido algo de que salió varias veces. Creo que también es cantante, la verdad no tengo mucha idea de quién es. Pero si era también conocido, se ve que él quedó un poquito enganchado porque de la nada cuando dejaron de estar juntos él hizo un vivo diciendo que ellos no eran novios. Ella medio que lo había cagado con Fersasu y con Jero, que se había ido un telo con Fersasu mientras estaba con él, pero que al mismo tiempo no estaban juntos. Dormimos en llamada ese día en la noche, dormimos en llamada el día anterior a que se fue a ver con Fer. Y ahí fue que yo empecé a calzar todo con Fer, hasta que me dijo que no. Me manda, este era su fondo de pantalla el día que se vio con Fer en la noche. A esa hora, porque se vio con Fer, se quedaron en un hotel juntos, qué sé yo, en un telo, en un motel, qué sé yo. Pero que él le pagaba todo. En ese vivo dice muchas veces que él le pagaba todo a ella por alguna razón y que la trataba como una reina. Básicamente salió a llorar porque Alberé no quiso estar con él. Medio que ese fue el picateta de este chabón, que algunos acordarán, algunos no, porque como que era alguien conocido en ese momento. Realmente no tengo idea de quién es, pero todos lo nombraban como alguien súper conocido. Y después volvió con el Salas. En 2024 Alberé volvió con el Salas. Subían videos cocinando. Él se tatuó su nombre. Todos decían que él estaba mucho más enamorada de ella que ella de él. Ese era como el bardo principal en su relación. Duraron 8 meses y se separaron. A los pocos meses salió un video de Salas en un boliche con una chica que es otra TikToker. Son todos TikTokers, chicos. No tienen por qué conocerlos porque yo entiendo que hay mucho mundo de TikToker que la mayoría no conocemos porque, nada, algunos tienen trabajo, algunos simplemente no lo ven. Yo, como soy una desempleada que hace videos en YouTube, obviamente los conozco. Pero una TikToker que se llama Cami Espinosa, que algunos decían que era amiga de Alberé, algunas hasta llegaron a decir que era la mejor amiga de Alberé, y otros decían que ellas no eran amigas. La verdad nunca lo sabremos, capaz eran conocidas simplemente. Como lo de Madison, una traición hacia Alberé. ¿Cómo vas a salir con el Salas? El Salas está cabrón. No importa, porque después de eso, ellos volvieron. Y el que hizo, se tatuó los ojos de Alberé. Increíble, la verdad. No sé cómo hace para que tantos hombres se tatúen algo. Algo que dicen también mucho de ella es que ella se tatúa los nombres de todos sus novios. Igual un poco la rebanco. No tengo tatuajes, pero igual la rebanco. Obviamente después de que él se tatuó sus ojos volvieron a cortar, pero hace unos días, o sea, hace poquito de verdad, Alberé lo volvió a seguir. Y obviamente desde que ella estaba con el WP y tuvo todo lo de la hija, ya vamos a llegar a esa parte, él vivía tirando indirectas a Alberé. Algunas no eran tan indirectas, sino que simplemente gritaba su nombre en el medio de una canción real. Y ahora sí, llegamos a la relación más reciente de Alberé, la de el WP. ¿Qué pasó con el WP? Que igual son medio confusas las fechas, son literalmente los tiempos perfectos de Nodal. Ellos estuvieron un tiempo juntos, creo que en 2025. Según Alberé, estuvieron separados 3 o 4 meses porque él era muy gato, porque él estaba con muchas chicas, así que se ve que ya es un problema que venía de hace rato y por alguna razón después volvieron. Y en octubre anunciaron que Alberé
estaba embarazada. Lo primero que había pasado era que el embarazo se había filtrado en todos lados y muchos la criticaban al Bere por quedar embarazada tan chica, de nuevo, tiene 21 años, que sea con el WP, que es un cantante de RKT, no por desmerecerlo, pero como que ya vimos su historial y ya sabemos más o menos cómo terminan estas cosas, entonces la mayoría decía: te cagaste la vida encajándote un pibe con este tipo. Mismo el famoso video de Sophie Maure diciendo: no vas a volver a tener el mismo cuerpo que antes. Además de que tu cuerpo cambia para siempre. No va a ser jamás el mismo cuerpo que tuviste antes. Por más tratamientos o cirugías que te hagas, digo, ese cuerpo espectacular que tenés antes de embarazarte, no lo volvés a tener más, nunca. Y yo digo, ¿será totalmente consciente de todo esto? Ella siempre en su TCA. Pero no importa, porque Albere siguió con su embarazo feliz acompañada de sus amigos. O eso pensábamos antes de hablar de este bardo que es tan famoso ahora mismo en TikTok, que está en todos lados, que hace poco fue hasta el stream de Martín Sirio a hablar de esto. Tengo que hablarles de alguien que va a ser muy importante en esta historia, que es Wari. Muchos tampoco saben mucho de Wari, de hecho no tienen por qué saberlo. Wari es el amigo gay de Alma. ¿Por qué tengo que aclarar que es gay? Algo que lo hizo muy conocido a él es que le decían los hombres falso 9. ¿Qué significa esto? Decían que Wari se hace el gay para poder, qué sé yo, verle las tetas, toquetearse con las amigas. Amo que los hombres siempre tengan esa fantasía de hacerse los gays para verle las tetas a las... Es como muy bizarro, porque harías todo eso. Básicamente todos decían que él era un falso gay para acercarse a las chicas lindas, porque también era muy amigo de Sasha Ferro, etcétera, etcétera. Y a veces en streams, obviamente para alimentar el morbo, porque algo de estos TikTokers es que viven buscando la polémica porque es lo que les da fama. Ya vamos a entrar más en detalle con el bardo de WP, pero sí como que ellos alimentaban mucho estos rumores contando en streams con hombres que ellos dormían juntos, que se cambiaban juntos, grababan videos donde él le daba un beso y la abrazaba de atrás. Wari contó también que cuando él había empezado a ser amigo de Alma, al principio se le había confesado porque se había confundido, porque él estaba como todavía descubriendo su sexualidad. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Del colegio? No. De la escuela. Ah, ¿de la escuela? Sí, de la escuela. Fue algo muy gracioso porque Wari estaba descubriendo su sexualidad todo y una vez me confesó que gustaba de mí. Ah. A los 12 años, chicos. Voy a negar que en primero de secundaria yo estaba un poco confundido. Le terminé diciendo a ella que me gustaba. Sentí algo por ella, creo, sí. Yo siento que estamos enamorados nosotros igual un poco. Somos como el amor de nuestra vida en amistad. Pero ellos después de eso siguieron siendo amigos. De nuevo igual, como que estas cosas son para alimentar toda esa narrativa de Wari. Algo también muy importante de él es que vive con Alma hace muchos años. Mientras estuvo con todas estas parejas, ellos vivían juntos. Son muy unidos y son prácticamente hermanos. Ya dicho esto, vamos a empezar a hablar del bardo de el WP, la suegra de Albere, la hija de Albere, la mamá de Wari, porque también está metida la mamá de Wari, y la mamá de Alma, y muchos personajes más que por algo los presenté recién. Como les dije antes, Albere la última vez que había ventilado tanto tipo de hacer videos contando lo que había pasado en una relación había sido con Fer Sasu. O sea, esto es algo que ella no hacía hace aproximadamente 6 años. Albere tuvo a su bebé y mucha gente la empezó a bardear por mostrarla demasiado, hacer demasiados videos con ella, que cómo tenía el cuerpo, por qué estaba así, que estaba más linda, que estaba más fea, no importa. La gente la empezó a atacar mucho, también porque ella seguía subiendo videos regularmente, hasta con su bebé, porque bueno, trabaja de eso, y bueno, un poco se pasan de subir tantos videos. Perdón chicos, tengo que respirar 2 segundos. A todo esto su relación con WP parecía hermosa en cámaras, igual como siempre, ¿no? Pero cuando empezó junio, Albere empezó a subir muchos videos llorando, muchos. Y la gente empezaba a sospechar que ella se había separado de WP. También hacía videos diciendo, como último acto de amor, me voy a tener de rubia porque era lo que a vos no te gustaba. Ok. Y bueno, un poco la reentiendo, tipo, una siempre que termina una relación se pone cornuda, pero ya era como que estaba tirando muchas indirectas diciendo básicamente que se había separado del WP. Después subió un video bastante teatrero de Wari limpiándole las lágrimas. Es como que fue haciendo un soft launching. ¿Qué significa esto? De a poco iba anunciando que se había separado del WP. Como que no lo dijo de una. Ella subía 20 videos para que la gente dude hasta que finalmente lo dijo. Lo anterior a que se estallara que sí se había separado de él es que subió un video
en el cumpleaños de Wari y todos decían, la noto triste, la noto apagada, algo le pasó. ¿Qué le había pasado? Ella al día siguiente de esto sube su famoso TikTok con la canción de Tómate el palo, la que había empezado con Fer Sasu. Y ahí la gente terminó de confirmar que se había separado de WP. También ella subió a Twitter un tweet diciendo: estoy totalmente al tanto de todo lo que se está diciendo sobre mí y sobre mi ex suegra. La amo, amo que ese picateta para ella haya sido tan importante que lo transformó en mucha plata igual. Hasta ahora elegí callar, pero eso termina hoy. Yo no me voy a quedar en silencio frente a las mentiras, los comentarios y las historias que otros inventan para causar daño. Todo tiene un límite. Para entender también por qué Alberé subió tantos videos hablando de su suegra cuando es algo que se podría haber ahorrado, o sea, no era súper necesario, realmente no era que todo el mundo estaba enterado de lo que estaba diciendo la suegra de Alberé sobre ella, no era algo tan importante. Es algo que estuvo pasando en el último tiempo con una TikToker que hablamos también en el video de TikTok que se llama Moremiño. Moremiño también es otra TikToker que es joven, que tuvo un bebé muy joven, que lo tuvo hace poco y que había sido medio público su embarazo junto con su novio, bla. Y lo que pasó con ella, que ahora van a notar la diferencia con lo de Alberé, cuando ella cortó con su novio después de tener al bebé, como le había pasado a Alberé, el exnovio empezaba a subir muchos videos dando a entender que ella era mala con él, que no la dejaba ver a la hija, que el nuevo novio de More hablaba mal de él. Él la quemaba mucho en TikTok y la gente le empezó a tirar mucha mierda a ella, muchísima mierda. Realmente era algo que entrabas a sus comentarios y eran todas diciendo: ay, ya no es igual que antes, ahora está resubida al pony. Amo siempre que la gente se da vuelta con esas cosas, siempre son los mismos comentarios encima. Y ahí Moremiño hizo varias partes contando cuál había sido su situación. También algo parecido a lo de Alberé, que era que la suegra le recontra comía la cabeza a su novio. Pero ¿cuál es la diferencia con los videos de Moremiño? ¿Por qué Moremiño hizo esos videos? Porque ella estaba denunciando un caso de violencia, porque ella mostró fotos donde el exnovio, cuando eran novios, porque tenían a la bebé, le había pegado, le había gritado, le había hecho varias cosas que eran situaciones de violencia. Y acá, 28 de enero, fue cuando él decidió darme lo último, donde me agarró del cuello. Y podrán ver que a ellas le estaban matando en internet por algo que estaba tergiversado por su exnovio violento. Entonces por eso hizo las partes explicando. Lo de ella subiendo videos a TikTok explicando todo tenía sentido. Lo que pasa es que Alberé lo único que tomó de esos videos es que hablaba de la suegra y dijo: yo también tengo una suegra chota, voy a contar todo, porque también acababa de tener un bebé. Yo creo que se inspiró bastante en lo de Moremiño para hablar ella, solo que ya no tenía mucho sentido porque no estaba escrachando a alguien. O sea, la única persona que estaba escrachando era la ex suegra, que sí, es una vieja loca, y ya les voy a contar lo que hizo la vieja loca de la suegra, de la ex suegra, pero no creo que era tan fuerte como para hacer 5 partes como había hecho Moremiño. Como que sí se puso a ventilar bastante de más porque era algo que podría haber quedado en familia. No había mucha gente enterada de lo que estaba haciendo la mamá del WP. Para ella seguramente sí, porque uno cuando está del lado de ser la que le tira mierda maximiza todo un montón, pero no era que todo el mundo se había enterado de lo que estaban diciendo. Podía solucionarse puertas adentro, pero Alberé dijo: no, yo no me voy a callar, voy a romper mi silencio de 6 años que hice con Fer Sasu y voy a contar todo lo que pasó con el WP. Mentira, con el WP no, porque no quería hablar de WP ella, solamente quería hablar de su suegra. Así que con esto vamos a empezar a hablar de los TikToks de Alberé escrachando a su ex suegra. No. Se me cortó la luz mientras hablaba de esto. ¿Pueden creer que estaba hablando sobre la suegra del WP y de la nada se me cortó la luz? Así que hoy es mañana y voy a seguir contándoles las partes de TikTok que subió Alberé resumidas y lo que pasó después, porque obviamente esto es algo que constantemente están subiendo cosas nuevas, así que probablemente para cuando lo suba algo nuevo pasó, pero bueno, vamos a intentar estar lo más al día posible. Empecemos porque Alberé empezó estos
videos diciendo que no era algo necesario de contar, pero que ella ya había rebasado su límite. Pero igualmente, como a la gente y a mí también les gusta el chisme, lo agradecemos. En estos videos Albere le está hablando mitad a la mamá del WP y mitad contándole a la gente. Antes de que ella hiciera estas partes de TikTok, lo que había salido a la luz fue la mamá de Albere y la mamá de Wari haciendo un vivo de TikTok a los gritos, diciendo de todo. Pero me la hago cargo, y también me hago cargo que la vieja al lado de la piscina dijo: lo juro por mi nieta, cuando faltaba 30 días para nacer su nieta, la madre del año. ¿Qué madre y padre? ¿Vos sabés lo que significa ser madre y padre? O sea, dejás a tu hija en el colegio y te vas a laburar, calculo, ¿no? ¿Vas a laburar a agarrar una pala? No vas a agarrar una pala. ¿Entendés? Estás cruzada de brazos esperando que llegue el lunes y que tu hijo te pase la plata. Entonces, ¿qué estás haciendo? Llevando a tu hijo a un colegio privado que lo paga tu hijo y que también te llena la heladera tu hijo, te paga las expensas de adentro del barrio cerrado de la casa de tu hijo. ¿Qué sos madre y padre? ¿Que para algunas cosas te falta cerebro, vieja cachivache? Hacer gualichos, señora, gualichos. Y lo sé por buena fuente, mala mujer. Porque a mí no me va a separar ni de Noelia, ni de Wari, ni de mi nieta. Mi hija no quiere que yo me vaya, a ver si entiende. No hablaban mal del WP igual, pero sí hablaban demasiado mal de la mamá de él. Lo que se entendía en este vivo de TikTok que habían hecho ambas madres era que la mamá del WP se estaba quejando porque la mamá de Albere se estaba quedando en la casa de su hija, porque Albere se lo había pedido, y ahí la mamá de Albere decía que Albere pagó por la casa, que esto es algo que se va a discutir bastante en el transcurso de este bardo. En el vivo de la mamá de Albere y la mamá de Wari, la mamá de Albere también le decía rompefamilias. Hablaban mucho sobre el tema de la casa y de la plata. A mí genuinamente lo que me sorprende es por qué TikTokers pueden comprarse ese tipo de casas. TikTok no es una plataforma monetizable a menos que hagas vivo de TikTok 24/7. ¿De dónde concha sacan la plata? O sea, sí entiendo de las publicidades, pero tanto les van a pagar por las publicidades, qué sé yo, igual. Vamos a empezar a hablar de los videos de Albere. Albere empezó estos videos hablando sobre su relación con el WP antes de quedar embarazada, y que cuando ella lo había conocido, una de las primeras cosas que le confesó WP era que tenía una relación muy complicada con su mamá, Eva. Albere cuenta que la primera vez que conoció a su suegrita fue en el cumpleaños de la hermana de WP, que tenía 11 años, y que se habían llevado bien, pero que Albere le había dado medio mala espina la relación de la suegra con el hijo, pero ellos se habían llevado bien. Mismo ella contaba que la suegra hasta la trataba demasiado bien. Hay hasta TikToks de ellas al principio. También había videos donde le regalaba un vestido a Albere, que después subía un TikTok con el mismo vestido. Y ahora Albere empieza a contar un par de cosas que a ella le parecían medio de loca de la suegra, como por ejemplo que a la semana de que se habían conocido, a WP le había llegado que la mamá se había agarrado a las piñas en una plaza y había dejado a la hermanita de 11 años sola, y que el WP se recalentó, pero que la mamá, para justificarse, cayó con un yeso a la casa de WP diciéndole que se había caído. Él sabía que la mamá hacía muchas cosas por atención, y con el yeso que había pasado, WP y la mamá cumplen el mismo día. ¡Qué coincidencia! Y en el cumpleaños de WP, al parecer, Alma había contado que ellos iban a salir a un boliche, que estaban juntos, pero que la mamá lo llamó pidiéndole que la llevara a la guardia porque le dolía mucho el brazo. Pero lo que cuenta Albere es que WP le parecía raro esto porque más temprano en el día, o unos días antes, cuando la mamá se enteró que ellos iban a salir a un boliche, les pidió de ir con ellos. La mamá, obviamente mucho más grande que ellos, queriendo salir al boliche con Albere y con WP y con todos los amigos, que al parecer al WP le ponía incómodo porque ella bailaba como provocativa con los amigos, se quería levantar a los amigos de él, que obviamente son mucho más chicos que ella, y como WP le dijo que no, ella hizo todo el escándalo de que la llevara al hospital. Muy rari esta relación, la verdad. Nadie como mami. Acá es cuando Alma cuenta que ella y WP se separaron por 3 o 4 meses. En el stream de Martín Sirio, ella dijo que era porque él era un gato. Y Alma cuenta, Alma o Albere, sepa que si digo Alba es porque estoy hablando de Albere, es que a veces como que Albere me parece muy largo. Alma
misma cuenta salió en Facebook un rumor de que la mamá de WP se estaba chamullando a un amigo de él y eso hizo que él se volviera a recontra calentar con su mamá porque ¿por qué te seguís chamullando a mis amigos, mamá? ¡Basta! Esto de Facebook fue días después de que ellos habían vuelto, después de esos 3 o 4 meses, cuando WP se enojó con la mamá se tiró al piso, empezó a revolear cosas, hizo como un escándalo que Albere lo describe como que hacía medio capricho como un nene, ¿no? Siempre se tiraba al piso y revoleaba cosas. Y que mientras estaban peleando, la mamá le dice a WP, si yo hablaría, creo que está mal dicho, creo que se dice si yo hablara de las cosas que hiciste vos, Papu. Porque a todo esto, Albere en los videos a WP le dice o Brian o Papu, porque se llama Brian, no sé la verdad por qué le dicen Papu. WP es medio largo, pero decirle Papu, la verdad me hace sentir un poco extraña, así que voy a seguir diciéndole WP. Pero bueno, básicamente la mamá lo quiso mandar al frente con que le era infiel a Albere enfrente de ella, pero Albere no le creyó a la mamá. A los días, su suegrita conoce a su señora madre. Albere contó que cuando conoció a su mamá, su suegrita, lo único que hacía era hablar mal de su hijo y decirle que WP solo le pasaba 500.000 pesos por semana. Dios, eso es lo que gano yo en un mes. También la suegrita le contaba hasta sus problemas amorosos. La acababa de conocer a la mamá de Albere y ya le estaba contando sus problemas con el padrastro de WP, porque a todo esto, que va a ser un poco más importante más tarde, no es necesario que esto lo retengan, pero WP tiene padrastro y madrastra. La mamá de WP tenía un novio que igual después se separaron, que sería el padrastro de WP y es el papá de la hermanita de 11 años que vive con la mamá. No sé por qué retuve toda esta información, porque esto no lo tengo escrito en el guión, pero WP tiene al papá que vive en Jujuy y ahí también tiene a su madrastra, que es la novia del papá de WP, que va a ser importante más tarde. WP tiene madrastra y padrastro, o sea, tiene familiares en todos lados. Y la mamá de WP tiene 12 hermanos. Albere contó que casi toda la familia de parte materna de WP es igual a la mamá y ahora vamos a ver que eso no es algo bueno. Una de las cosas que revela Albere en estos videos que es loco, es que la mamá llamaba a los lugares donde tocaba WP, porque a todo esto, de nuevo, WP es cantante de RKT y va y toca en boliches, en lugares así. Y la mamá llamaba a los lugares donde su hijo tocaba para preguntar cuánto ganaba, para ver si lo que le estaba dando a ella era justo. La amo. Ella tendría que haber criado un futbolista, no un cantante de RKT. También por alguna razón, que es bastante estúpido si lo pensás, ella le dijo a la mamá de Albere que el WP comía de su mano y que si ella quería podía hacer que ellos dos se separen. ¡Qué bruja! Y amo que nadie haya hecho nada cuando dijo eso, tipo, yo creo que esa es una gran red flag. Y ahí, al parecer, la madre confesó que ella podía hacer cualquier cosa con él porque, por ejemplo, una vez había puesto un yeso falso para que él la cuidara. O sea que lo que había pasado antes del yeso en el cumpleaños de WP era mentira y Albere se estaba enterando porque la mamá no se dio cuenta de que ella también había estado cuando pasó lo del yeso. ¿Entiendes? La amo igual. Uno de los temas más recurrentes en esta pelea con la suegrita es el tema de la casa. Ella quería que le comprara una casa, que le inviten al boliche hasta en el cumpleaños de Wari, que qué carajo tiene que ver la suegra de Albere con el mejor amigo, andás a ver. Pero sí, como que Alma en esta primera parte resume en que ella se ponía celosa de lo que hacía WP con Albere y hasta de las cosas que él le regalaba a ella. Ahora vamos a seguir con la parte 2. Esto era una introducción a todo el bardo, aunque no me lo crean. ¿Qué es lo que dice mucho Alma en estos videos? Albere, WP no quería ver a su mamá y que ella era la que lo alentaba. Todas las chicas que estuvimos de novia sabemos que esto es completamente mentira, pero que ella quería hacer buena letra con la suegra, entonces le tiraba tipo, dale, vamos a verla, pero en el fondo obviamente ella no quería verla. Una siempre se da cuenta cuando la suegra es una chota y está todo bien, o sea, entiendo que en cámaras diga eso, pero todos sabemos que eso no es verdad. Alma le alentaba mucho a verlo, pero la vieja daba problema tras problema, como que era muy malvibrosa, se la pasaba quejándose. Con lo que más rompía las bolas era con que quería mudarse a una casa y WP terminó cediendo y le dijo, bueno dale, yo te doy la plata, pero vos busca la casa, el departamento donde te quieras mudar. Pero según Albere, la señora era tan vaga que ni siquiera quiso buscarse ella misma el departamento y le pidió a WP que le buscara uno para ella. Cuando se enteró que estaba embarazada,
embarazada, la que filtró la noticia fue la suegra. Ya estaba filtrado en todos lados eso, vieja de mierda. Alvere contaba mucho que durante el embarazo la suegra fue un gran problema porque la hacía estresarse tanto que le hacía poner la panza dura, le hacía dar contracciones, que esas cosas estando embarazada pueden causar muchos problemas con el bebé, porque el bebé siente absolutamente todo lo que está sintiendo vos. Y Alma cuenta que ella vivía con Wari originalmente y WP fue el que se mudó con ellos, pero que la señora cada vez que iba a la casa, mientras Alma estaba embarazada con la panza gigante lavando los platos, esta señora quería que la atiendan porque ella era la reina. Creo que hasta tenía en algún lado el nombre de reina o algo así, ella jura que es una reina. También Alma contaba que la madre le pedía plata a WP y cuando él no le pasaba, ella le pedía a Alma. O sea, el nivel para pedirle a tu nuera plata y encima ella dársela a... Y algo que sí fue bastante grave, que fue con lo que comenzó el tema enfermedades de ella, fue cuando Wari tuvo una convulsión y la señora le empezó a preguntar cómo se sentía, qué era lo que le pasaba, como que le empezó a preguntar detalles sobre su convulsión y Alvere cuenta que literalmente a los 20 minutos la señora se tiró al piso y empezó a tener una convulsión. Como que en ese momento no dijeron nada al respecto, solo dijeron, qué raro. Como les dije antes, la señora estaba muy rompepelotas con el tema de la plata y empezó a hacer vivos en TikTok para recaudar plata, porque ella decía que no le alcanzaba. Hasta le pidió a WP que le armara un setup para hacerse streamer, que le comprara la computadora, todo. En esos vivos que hacía la suegrita, lo único que hacía era hablar de Alvere, de WP y chamullarse a chicos más jóvenes en vivo. Qué incómodo, Dios. Otra de las situaciones que había sido muy impactante en la relación de ellos tres fue una vez que la señora se peleó con WP y llamó a la mamá de Wari, porque llamaba a la mamá de Wari, para decirle que se iba a matar, que había dejado cartas y que se iba a matar. Y ahí WP con el padrastro llamaron a la ambulancia para que, nada, la asistieran psiquiátricamente, porque si te vas a matar, supongo que te tienen que ayudar. Pero que cuando le quisieron buscar ayuda, la señora se calentó y empezó a romper todo. No quería que la ayuden, solo quería que la fuera a buscar WP. Ese fue el momento en el que ella cortó completamente relación con la señora porque ya le estaba haciendo demasiado mal todo lo que se estaba enterando, como que era muy rompepelotas y yo estaba embarazada y no podía pasar por todo eso. Y ahí llegó el tema de las fiestas, ese tema que en todas las parejas siempre termina siendo una medio discusión. ¿Con quién la pasamos? ¿Qué habían planeado? Primero iban en Navidad a la casa del papá de WP y después iban a visitar a la mamá y después para Año Nuevo lo pasaban con la mamá de Alvere. Lo que pasa es que a la vieja no le gustó un carajo esto porque no quería que él lo pasara con el papá, quería que lo pasara con ella y nada, ahí hubo otra pelea. De nuevo, ven, estas son cosas que perfectamente podríamos no saber, como que a mí no me interesa saber con quién tenía que pasar las fiestas, pero esa información que ella dio, así que yo la voy a decir, no era un chisme tan necesario, como que podría haberse quedado en las cosas más graves, pero bueno, ella tenía ganas de ventilar. Les voy a escribir otra parte. La cosa se puso muy seria cuando llegó Mar del Plata. WP iba a tocar en un show en Mar del Plata. Mientras estaban ahí, la mamá de WP llamó a la mamá de Wari. De nuevo, no entiendo de dónde salió esa relación, pero bueno, llamó a la mamá de Wari y le contó que le habían diagnosticado cáncer, pero que no le cuente a su hijo porque ella quería que él disfrutara el embarazo y la llegada de su hija. Alvere se enteró de todo porque escuchó la llamada y dijo que le creyó. Y lo que hizo fue contarle a WP, pero que le sorprendió que la primera reacción de WP fue dudar si era verdad. Que tu hijo dude que sea verdad que tenés cáncer es una banda. Y le pedían a la mamá pruebas médicas, alguna receta, algún estudio, algo, pero ella no les quería mostrar. Y cada vez que WP se ofrecía para acompañarla al médico, ella se negaba porque quería pasar por eso sola, no quería estar acompañada. La madre de WP empezó a decir que su sueño era conocer
conocer la playa, ir a conocer la arena, justo cuando estaban en Mar del Plata. La mamá de Alberé se ofreció a llevarla en auto hasta la casa de Mar del Plata unos días, 3 días, y al cuarto día ella se tenía que ir porque supuestamente tenía un estudio muy importante. Entonces la mamá de Alberé la llevaba 4 días y después se volvían. Ya estando ahí, Alberé le pidió a su mamá que se quedara con ella porque la quería tener cerca, y le dijeron a la señora que se volviera en micro o en avión, que se lo pagaba WP, para hacerse el estudio. Y ella no quería ir a hacerse el estudio, se quería quedar con ellos. Cuando finalmente la señora se fue, ella agarró y para meter cizaña le dijo a la mamá de Wari que en el viaje en auto la mamá de Alberé había hablado mal de ella, generando una pelea entre ellas dos, que a todo esto ellas dos son bastante amigas, y Alberé contó que estuvieron como un mes sin hablarse después de eso. Amo que se hayan dejado llevar por una vieja embrollera. Y ahí Alberé despertó y ahora le importaba posta. Y ahora le importa posta. Porque le empezó a mandar mensajes a la señora diciéndole que ya estaba harta de lo que estaba haciendo. Bueno, les dejo acá los screenshots de todo lo que decían. No es súper importante, pero bueno, igual se los dejo por si alguien es chismoso. Páusenlo, yo no los voy a dejar tanto tiempo. Me estoy hablando para hacer relleno para esta parte, pero... Exacto. Cuestión, en esos chats la señora decía cosas como que la mamá de Alberé la había hecho llorar en el Día de la Madre, cosa que Alberé no se acordaba. Y Alberé contó que desde esa pelea ya ahí no hubo realmente más relación, como que ya no era solo no querer enterarse, sino que ya no quería ni verla. La señora hacía vivos en TikTok diciendo que la casa que había comprado WP, porque a todo esto tengo que explicar los bienes familiares de Alberé ahora, WP se compró una casa en Canning y Alberé compró la casa que es en la que sube todos los TikToks, que era en la que vivía ella y WP con la hija y Wari. La mamá de Alberé dijo que esa casa la pagó Alberé y WP tenía su propia casa que en realidad es para que le queda a la hija. Lo que pasa es que en esos vivos la mamá de WP decía que esa casa era de ella, la casa de WP era de ella, le correspondía a ella. Y la señora se fue a vivir a la casa que había comprado WP porque bueno, WP en ese momento vivía en la casa que tenían con Alberé. Alberé contó que en octubre compraron la casa y en febrero se mudaron. WP tenía que irse mucho de gira a la costa, más en verano, para tocar, y ella estaba embarazada. Ella le dijo que quería que Wari se quedara en la casa con ella para cuidarla mientras él no estaba, y había quedado todo bien. ¿Por qué? Porque Wari se había ido cuando ellos planearon ya la familia, cuando ella había quedado embarazada, para dejar a la familia tranquila. Lo que es importante es que al principio había sido iniciativa de Wari irse, y después se mudó a pedido de Alma, y después se tuvo que volver a ir. Ahora vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que a la señora no le gustaba nada que Wari viviera ahí y ella no, que esto es algo que va a ser más importante más tarde. Alberé contó que ella no le invitó a la señora al baby shower y la suegrita hacía vivos diciendo que la excluían, que a la mamá de WP no la tenían en cuenta, que solo tenían en cuenta a la familia de Alberé, que Alma lo quería a él solo para ella, que no lo dejaba ver a la familia, bla. ¿Vieron la típica cosa que tiran las suegras? Por alguna razón todas tienen el mismo modus operandi. Y ahora viene el verdadero problema en el parto, que es cuando ya acá se pudrió completamente todo. Lo que pasa es que Alberé tenía una cesárea programada. Básicamente, no sé por qué estoy explicando esto, pero voy a explicar igual. Cuando vos tenés un pibe por cesárea, que básicamente que te cortan, te lo programan. Cuando lo tenés por parto natural, sale cuando sale. Lo que pasa es que, bueno, como ella era su primer hijo, supongo que le daba miedo porque además es re chiquita. Y la suegra se encargó de hablarle a toda la página de Chimento que existían, contándoles el día de la cesárea programada, el día que iban a hacer el bebé, los horarios. Como entre Alberé y la suegra ya estaba todo mal, Alberé le pidió que la suegrita no fuera al hospital las primeras 24 horas, porque cuando tenés cesárea las primeras 24 horas la pasás como el orto, ni siquiera podés hablar porque te pueden saltar los puntos. Entonces le pidió que las primeras 24 horas no le hiciera pasar por ese momento de mierda, que a todo esto ellos no sabían que la suegrita estaba filtrando en qué horario iban a hacer y todo. Pero cuando Alma estaba entrando al quirófano para tener a la bebé, notó que WP estaba muy intranquilo porque la mamá no le paraba de comer la cabeza por WhatsApp porque no la dejaba ir a verlo las primeras 24 horas, y Alberé contó que ellos se pelearon justo antes de que ella entrara al quirófano y que la mamá de Alberé le dijo a la señora que podía ir para que dejara de romper los huevos. Y acá llega el problema. Hay muchas cosas que pasan cuando recién tenés a un bebé, como por ejemplo esto de tenés que engancharlo a la teta para que pueda comer, porque a los bebés al principio les cuesta un poco y obviamente a vos te duele porque tenés las tetas llenas de leche que quiere salir y tu hijo no puede comer y que es una desesperación porque encima
encima estás abierta a la mitad con una cesárea. Yo creo que si hubiera sido Alberé, hubiera tirado así un cuchillo. ¡Plum! Aparece la señora a las 5 horas de haber tenido a la bebé, que ella todavía no le estaba pudiendo dar de lactar, y agarra a la bebé y se la queda a ella. Y como Alberé no podía hablar, no dijo nada. Pero esto fue un quilombo porque después la mamá de WP dijo que le habían arrancado a la bebé de los brazos, que no la dejaban verla. Insoportable igual. Las primeras 24 horas para mí no debería poder entrar nadie más que el papá y la mamá de la bebé, como mucho la mamá de la madre nueva, porque bueno, necesita apoyo, pero ¿cómo va a entrar la suegra de mierda? No. Una semana después de que pasara todo esto de la cesárea, o sea, Alberé seguía recién parida, Eli Molina, otra tiktoker, yo sinceramente no tengo idea quién es, pero al parecer es alguien muy conocida, la llamó a Alberé diciéndole que en un vivo de esta chica, La Morocha, estaban diciendo que le habían llegado de fuentes muy cercanas que Alberé y WP estaban dejando de lado a la madre de WP, que la dejaba tirada y que todo era la culpa de Alberé, que no la dejaban ver a su nieta y era todo su culpa. Ahí Alberé se da cuenta que claramente la persona que estaba dando toda esa información era la mamá de WP, porque nadie más sabía esas cosas y estaba todo como muy dicho del lado de dejarla bien a esta mina, que quién carajo la conoce, solo ellos la conocen literal, porque yo no tenía ni puta idea que WP tenía mamá. Alberé levantó a WP para decirle, WP no le dio mucha bola, pero después se levantó y se dio cuenta de que seguramente había sido su mamá, y empezaron a ver las cosas que ella estaba filtrando a través de estos vivos, que después esta mina, La Morocha, se quiso redimir contando que sí había sido la mamá la que filtró la información, pero es tipo, acababa de tener un pibe y vos estabas hablando mal de ella en un vivo. Para mí eso no te deja muy bien parada, por más de que te hayas querido redimir después. ¿Por qué carajo estás diciendo todo eso de una mina recién parida? Pero bueno, ahí también filtró lo de que supuestamente Alberé le había sacado de los brazos a la nieta y que tenía que vender remeras para mantenerse porque WP no le pasaba plata. Yo voy a subir una publicación ahora, empecé a vender camisetas. La mamá de WP está vendiendo camisetas de la selección argentina, ¿entendés? Era tipo con la ola. ¿Qué necesidad tiene la mamá de WP de vender camisetas? Claro. Ella nos mandaba a nosotras qué contenido teníamos que hacer con la que ella publicaba. ¿Tienen otro audio? ¿Cuáles eran los problemas? Ahí Alberé contó que en realidad la señora vivía en un country, porque vivía en la casa de WP en Canning. Y también en este vivo la señora había filtrado, habían como 2 intrusos viviendo en la casa de Alberé, claramente refiriéndose a Wari y a la mamá. Ahora ya estamos llegando casi al presente, porque unos días atrás, mientras Alberé estaba en un cumpleaños con Wari y WP estaba, creo que con la mamá, a Alberé le empezaron a mandar mensajes de que entren a uno de estos vivos de la misma persona, donde ella estaba contando que la persona que le filtraba toda la información era la mamá de WP, y empezó a mostrar screenshots y audios de la mamá filtrando información sobre la bebé cuando había nacido, sobre ellos. Ella hizo el TikTok como despidiéndose de la panza. Papo anoche hizo su último show sin ser papá. Él ya no trabaja más por todo abril, ¿entendés? Y bueno, y ella como que se está despidiendo de la panza, pues ya tiene fecha, lunes y martes. Un loco esto, loca de mierda. La señora le mandaba las fotos a estos lugares de chismento para que filtraran la cara de la bebé. Que vamos a hacer un paréntesis en lo de la cara de la bebé, porque esto es algo que quiero descargar yo, porque me tiene harta hace un re rato. Alberé está haciendo esto de tapar la cara de su bebé. ¿De dónde sale esto? De los famosos más de Hollywood, que cada vez que tiene un hijo no le muestran la cara. Pero no es que le ponen un emoji a la cara, no lo muestran al bebé, o si lo muestran dando vuelta. Lo que hace Alberé es literalmente ponerle un emoji en la boca. O sea, vos sabés cómo es la cara de la bebé. Yo entiendo que es mamá primeriza, pero también me parece un poco rari que lo haga todo eso por lo que está de moda ahora, porque si hubiera tenido al hijo 2 años atrás tendría un Instagram como Mirko, pero hacen eso de tapar la cara para no quedar mal. Y hay gente igual que a mí, esto me parece rarísimo, hay gente que le comenta tipo, no le tapes la carita, queremos ver la carita. ¿Por qué le querés ver la carita a un bebé recién nacido, que todos tienen prácticamente la misma cara? Mi recomendación, no muestres a tu hijo, y menos cuando vaya creciendo. No le tapes la carita con un emoji, no le muestres la cara, no suban fotos con ella en primer plano para ponerle un emoji que igual se le vea el color de ojos, porque siempre muestran que tiene los ojos claros. También de eso, de lo de los ojos claros, empezaron a decir que la hija de WP podía ser de Jero, porque Jero Laika tiene los ojos claros. Obviamente no, pero bueno, insisto, cuiden más a los niños en internet. Hay
muchos pedófilos, por más de que le tapes la cara, no lo muestres, porque vos ves la cantidad de guardados en los videos de bebé y créeme que no todas son mujeres que quieren tener hijos, la mayoría son pedófilos y sí, hay que decirlo crudo, porque en base a lo que suben pueden saber sus horarios, su dirección, hay tantas cosas que pueden saber y ningún nene está seguro, imagínate si están así de expuestos en redes sociales, así que dejen de mostrar a su bebé, por favor, dejen de subir tantas fotos con la bebé, porque suben 70 millones de fotos, aunque le pongan un emoji de corazoncito en el medio de la cara, igual se le ve la cara, loco, Dios. Me pone muy mal ese tema, porque realmente me pone muy mal todo el tema de los niños. ¿Alguien puede pensar en los niños? Cuestión, esta mujer contó que la señora filtraba todas estas cosas a cambio de que le promocionaran el lanzamiento de la carrera musical a su hija de 11 años, a la hermanita de WP. O sea, estaba vendiendo información de el quirófano, de cuándo nacía la bebé, de la cara de la bebé, de las cosas que pasaban, todo para promocionar la carrera musical de su hija. Algo también muy gracioso que había dicho la señora es que Alberez había comprado un aparato en Estados Unidos para pinchar teléfonos y que así había conseguido la información de ella. Básicamente se compró una maquinita para reventarle el teléfono a la señora y habían screens que ahí fueron los que Alberez subió a Instagram donde la señora decía: ella va a pagar mis lágrimas. ¡Qué vieja de película! ¿Viste esa madrastra de novela, esa señora de novela tipo Carmiña de Avenida Brasil? Y a todo esto, ¿qué había pasado con el supuesto cáncer de la señora? Le habían dado los resultados y era benigno, no era cáncer, pero según la señora ya hasta quimioterapias había hecho. En alguna de las cosas estaba mintiendo. ¿En qué concluyó todo esto? En que Alma no deja que la señora vea a la bebé hasta que tenga un tratamiento psiquiátrico, hasta que se trate de verdad. WP coincidió, ahora mismo dicen que la señora está instalada en la casa de WP y que no se quiere ir, entonces WP se está quedando en un Airbnb. Están separados hace 2 semanas, para cuando suba esto probablemente 3. Estuvieron un año nada más de novios, que muchos criticaron el por qué tenés una hija si estuvieron un año de novios, pero bueno, son cosas que pasan, qué sé yo. Y ella insistía mucho en que no iba a hablar mal de él porque era el papá de su hija. Esto se va a contradecir en los próximos pasos que vamos a ver, porque acá terminaron los videos de TikTok, pero ahora queda lo que hablaron en el stream de Martín Sirio y lo que dijo Guari en su propio video. Guari contó su lado de la historia, que él vivía desde 2022 con Alma en Puerto Madero y que ambos pagaban el alquiler y que cuando ella se puso con WP se fue a vivir con ellos, pero que eran ellos medio los dueños del lugar. Cuando Alma quedó embarazada, él fue el primero que le contó y él mismo fue el que ofreció irse para que ella estuviera con su familia. Alberez le pidió que siga viviendo con ella porque era su contención y era el que los ayudaba en todo. Tipo, ellos querían dormir y Guari se quedaba cuidando a la bebé, o ella estaba embarazada y estaban solos porque WP se iba a trabajar, entonces se quedaba con ella. El sueño de toda piba, ¿no? Tener un embarazo con tu mejor amigo viviendo en tu casa y tu mamá ayudándote. O sea, un embarazo ideal. Más allá de lo de la vieja, porque siempre tiene que haber algo malo, es lo ideal que te pase. Y eso fue básicamente lo que contó Guari en su video. El cumpleaños de Guari, que había sido cuando ellos ya se habían separado, fue un gran quiebre. ¿Por qué? Porque como les dije antes, en las fotitos del cumpleaños apareció un famoso personaje en la vida de Alma que era Jero. Y al parecer el WP había visto esto y se puso celoso y quería caer al boliche. Y Alma le decía que no cayera al boliche, que iban a la casa a hablar, pero que no apareciera ahí porque no iban a poder hablar nada en un boliche, que era el cumpleaños de su amigo. Y bueno, cuestión como que él se había puesto loquito. Pero ¿qué había pasado antes? Alma en los videos había negado que WP quería que Guari se fuera de la casa, pero finalmente en el stream de Martín Sirio contaron que una vez WP se levantó medio cruzado y fue a la casa de la mamá y que cuando volvió de la casa de la mamá le empezó a plantear a Alma que Guari no tenía que vivir más con ellos, que lo incomodaba porque ellos dormían juntos. Amo que durmieran juntos. Literalmente yo con 11, si algún día quedo embarazada, mi novio va a tener que dormir en otro lado porque WP se iba a trabajar y ellos se quedaban dormidos mirando una peli según Alberez y a él le molestaba. Cuestión que esto a Alma la puso muy mal porque era tener que elegir entre sus dos familias y que cuando ella fue a contarle a Guari, él solo con la mamá dijeron: bueno, listo, nos vamos, pero él va a extrañarnos porque medio que ya ellos estaban haciendo todo en la casa, estaban recontra dando una mano cuando tenían recién a la bebé. A las horas de que Guari se fue, al parecer WP había metido a su madrastra, que igual Alberez contó que se lleva bien con la madrastra de WP llevó a su madrastra para que los ayudara en la casa. Algo también muy importante de todo este bardo es que mucha gente decía que la señora los estaba engualichando, que les estaba haciendo magia negra. ¿Por qué? Porque les estaba pasando cosas muy raras últimamente. Les habían robado 2 veces el auto.
Buenos Aires, Argentina. 4 días estamos fuera del país y pasa esto. La camioneta de mi novio la dejamos acá. 5 días, 4 días exacto. Pleno Puerto Madero, zona más segura, entre comillas. Entramos a la camioneta. Mirá vos, che. Nuevamente pasó lo mismo. Vino mi mamá, dejó el auto estacionado 5 horas. Está el vidrio roto, miren. La guantera abierta. La primera había sido, no le llegaron a afanar el auto, pero le afanaron lo que tenían adentro, que ya era bastante raro, porque así en Puerto Madero como que hay seguridad. A los días les volvieron a robar, pero esta vez en el auto de la mamá de Albere, que le rompieron el vidrio y también le agarraron cosas, y ya para ese momento mucha gente le estaba diciendo, che, los tienen fichados, porque les están entrando a robar siempre a ustedes. Y cuando saltó todo esto de la señora, muchos empezaron a teorizar que quizás fue la señora. Algo también muy raro que había pasado era que Albere y WP encontraron en la casa de WP, donde vivía la señora, una foto de ellos dos doblada con algo marrón, que no sabían que era lo marrón. ¡Qué asco! Yo no hubiera tocado esa foto. Y eso es como una gran señal de que algo raro hizo la señora. Mismo creo que Albert había contado en el stream de Martín Sirio que la señora tenía uno de sus 12 hermanos que era como medio bruja. Contó que una vez ella estaba manejando, cuando recién estaban empezando con WP, la señora la llamó y le dijo que WP estaba saliendo con otra mina y que se lo contaba porque ella le caía mucho mejor y que tenía que hacer algo para que no estuviera con ella. Y Albert contó que cuando cortó la llamada chocó, muy mala vibra. Para cerrar esta historia, porque lo de la suegra la verdad es medio picateta, pero bueno, sirvió un poco de chisme, la verdad no sé si era súper necesario contar todo esto, porque a todo esto ella siempre decía, no voy a hablar mal de WP, pero después en el stream de Martín Sirio como que empezaron a ventilar una banda de cosas de su infancia, cosas que dices, ok, preferiría que ventiles las infidelidades antes que las cosas privadas de su vida, pero sí dio a entender varias veces que WP la había cagado. Cuando diga que la cagó nos hacemos todos los sorprendidos porque lo dio a entender bastante. Mismo hace unos meses habían salido un par de minas diciendo que ellas habían estado con el WP mientras estaba con Alma. Vamos a ver cómo prosigue esa historia. Hola, soy la Maya del futuro para traerles un update de toda esta información. Es viernes 12 de junio y pasaron bastantes cosas desde que grabé este video, así que voy a hacer un breve update de la información porque no quiero que quede tan atrasado. Empecemos por la nueva información de la señora. Primero todo el lore de el kiosco, que resulta que la señora no solo pedía plata, sino que decía que ella por favor quería trabajar, entonces les pidió plata para hacer un fideicomiso, algo así con sus hermanos para ponerse un kiosco y también para ponerse un local de ropa, y resulta que se compró toda ropa solo de su talle, y el kiosco que se puso, habían videos que era un kiosco literalmente que no tenía absolutamente nada. La señorita probablemente se haya quedado con la plata o no sabe manejar negocios, pero sí pidió creo que más de 5 millones para ponerse un lugar de laburo y la señorita se lo gastó en cosas para ella. El otro update de la señora es que obviamente respondió en Instagram. Algo que a mí me fascinó escuchar es que la señora al parecer tiene muchas cuentas para que no sepan cuál es la verdadera y cuál es la falsa, pero en una de sus cuentas que parece que es la verdadera respondía todo lo de Albere con párrafos enormes, que igual es medio un loco, no se entiende nada, diciendo yo no quería responder porque sé que Albere tiene muchos seguidores. Boludeces así, la verdad, no desmintió nada, solo dijo que ella se sigue llevando bien con WP y que ella solo quiere cuidar a su nieta. Pero aparte de eso, porque la señora sube historias que son un loco, tipo de la nada una historia bailando, de la nada una historia defendiéndose y de la nada hace vivos de TikTok. Algo importante que dijo para lo que vamos a hablar ahora de este update, que WP en realidad se quería separar hace rato de Albere y que no quería tener a su hija, que para él fue un garrón cuando se enteró lo de la hija. Y me preguntarán, ¿por qué, Maya? ¿Por qué sería un garrón tener una hija con alguien que conoces hace 4 meses? Yo te lo voy a responder. No solo por el tema de que se conocían poco, sino porque WP no podía mantener el pito quieto. Sí, chicos, al final se confirmaron los rumores de infidelidad. Resulta que la mejor amiga, vieron que les nombré al principio que aparecía en sus primeros videos, Yara, confirmó en uno de estos vivos de la morocha Sil que WP
que la cagaba a Alma con mujeres en videollamada y que Alma se enteró de esto cuando estaban de viaje en Cancún, porque una de las chicas que le escribió, que al parecer estaba cagando la Alma con doble P, le describió perfectamente la ducha del hotel de Cancún, que no tenían forma de saberlo, y ahí confirmó que doble P tenía cuentas falsas en Instagram para hablar con otras minas, y también que se estaba cogiendo a una de sus bailarinas varias veces. Un loco. Igual ya nos habíamos dado cuenta de que algo así había pasado por cómo hablaba Albere del tema, pero al parecer la mejor amiga tuvo que saltar a contarlo porque supongo que ella misma no lo quería contar por todo el tema de la bebé, pero Yara, que es demasiado cercana a Albere, lo confirmó, así que ahora sabemos que también un gran detonante no fue solo la suegra, sino que fue doble P. Yo creo que esto hubiera sido una parte más interesante del story time. En algún punto a todas nuestras mamás las cagaron, entonces no creo que a la nena le importe que suelte ese chisme. A mí me han contado cada cosa de mi papá y sigo acá, o sea, contalo. Pero bueno, ya sabemos que la cagó y voy a hacer una conclusión con todo el tema del embarazo que no lo dije en el video original, pero lo quiero decir. Albere contó que en realidad quedó embarazada, que esta es la razón por la que muchas chicas quedan embarazadas, como por ejemplo hasta las botineras, que es que ella ya era muy chica, tiene 21 años y medio que ya tenía todo, tenía plata, tiene sus seguidores, que era lo que ella quería, pero ya no le estaba yendo tan bien en redes, como que no era alguien súper relevante. Sí es conocida porque su nombre es conocido, porque fue conocida mucho tiempo, pero no era que estaba pudiendo sostener el contenido para que le vaya bien, y ella contó que estaba bastante deprimida con esto, y supongo que cuando quedó embarazada ella lo vio como la solución. Yo ya tengo plata, me puedo comprar una casa, puedo mantener este bebé, porque también uno de los factores de que no hay embarazos tan jóvenes últimamente es porque nadie tiene la suficiente plata para mantener otra vida, tener una casa, bla, pero ella sí lo tenía, entonces no me parece tan raro que si su sueño ya desde antes era ser mamá joven, tampoco es que es adolescente, no es que tiene 17 años y no terminó el colegio, pero si su sueño era ser mamá joven medio al estilo Kylie Jenner, ya teniendo un montón de guita, dijo sí, ya fue, lo voy a tener. Además, para alguien que hace contenido en redes sociales, más que nada en TikTok, tener un bebé jamás va a ser una maldición, es de hecho una bendición, porque ahora va a poder robar con el contenido materno 10 años más. Yo creo que un poco todos la critican, pero un poco ella la vio, porque realmente van a ver que esto de la bebé y el contenido de maternidad va a ser lo que le va a dar de comer por mucho tiempo al bebé, pero más allá de eso va a tener una compañía eterna que encima es una nenita. A mí me parece un poco tierno, sinceramente. Yo no voy a ser de las que la matan por haberse quedado embarazada joven. A mí también me encantaría tener hijos, entonces la reentiendo. Lo malo son las circunstancias con quién tuvo el hijo, pero bueno, esas cosas pueden pasar y ella sola puede mantener a la bebé en el peor de los casos, que esperemos que no sea el caso de él, que no pase una cuota alimentaria, pero en el peor de los casos ella lo puede mantener, así que yo específicamente, más allá de que no sea mi influencer favorita ni nada por el estilo, le deseo lo mejor con la bebé. Yo creo que le va a ir bastante bien, además de que está re bien acompañada, literalmente el sueño de la piba, que te está ayudando tu mejor amigo, tu mamá y todas tus amigas. Hermoso, así que nada, le deseo éxitos en esta nueva etapa de maternidad. Albere, por favor deja de mostrar a tu bebé un rato, por lo menos deja que cumpla un año para empezar a hacer el estilo de maternidad. O sea, yo creo que por unos meses más podés robar con todo esto, no la muestres más, y si la vas a mostrar no pongas un emoji en la cara, no sé, a mí me parece bastante incómodo eso. No la muestres y punto, da la vuelta. Hay tantos trucos que se busca la gente para no mostrar al novio, pueden hacer lo mismo con un bebé. Salgo de mi update. Esto fue el video de Albere con su vida y algunos de sus bardos más explicados. Si les gustó el video se pueden suscribir, me pueden dar like, tengo miembros también donde tengo más videos. Hago esta sección de Iceberg Argentina, también hago videos de historia argentina, hago video podcast con anécdotas de mis seguidores, hago archivos pop, tengo 3 videos sobre la serie de Skins, próximamente se vienen los videos de Euphoria. Si quieren comentarme qué opinan, adelante. Siempre respondo todos los comentarios mientras sean con respeto, si no son con respeto los bloqueo, siempre lo aviso por si acaso. Las y los quiero mucho, espero que hayan entendido ahora la historia de Albere y que les haya servido este video. Estoy muy feliz de haberlo terminado después de 2 días sin luz. Chao.